Hola, buenos días. Qué bonito tiempo hemos estado teniendo, con nueva alabanza, cada día más completa, cada día más voces, más músicos, más instrumentos. Bueno, gloria a Dios por esto que estaba haciendo, que es un anhelo en nuestro corazón, poder siempre alabarle, exaltarle de la mejor manera. Y qué bueno y completo que estuvo el resumen que nos hizo Carmené de lo que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas en estas últimas reuniones. Y yo quiero continuar con ese resumen, pues no con el resumen, sino con lo que continúa. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿cierto? Antes de la ascensión, después de que resucitó, les dio un mandato muy importante que hoy en día sigue siendo muy relevante y más en los tiempos que estamos viviendo. Y ese mandato lo encontramos en varias partes, pero quiero leerlo en Marcos 16:15, que sale muy concreto. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato muy sencillo: vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. En este mandato se unen la necesidad de cada persona que existe sobre la faz de la tierra de recibir el perdón de los pecados y obtener la vida eterna. Ahí se une con nuestra responsabilidad de compartir el mensaje del evangelio. Como bien lo dice el versículo, ¿no? La salvación de las personas va a venir por medio de la predicación del evangelio. Es necesario que nosotros vayamos, que actuemos. Como bien nos decía Carmen Elisa, ¿cierto? Estamos en una carrera y tenemos que superar obstáculos en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra obediencia a Dios. Y este es uno de ellos, la predicación del mensaje del evangelio. Ahora bien, cuando hablamos de la tarea de evangelizar, Carmen Elisa nos preguntaba que qué tanto hemos puesto en práctica esos recursos que hemos aprendido, ¿no? Y ella decía: no me convence mucho ese, sí, lo estamos practicando, sí, estamos haciéndolo. Y es que cuando hablamos de la tarea de la evangelización, es muy común que encontremos razones para no evangelizar, ¿cierto? De repente, para algunos es temor al rechazo. No, pero es que yo voy a hablar de Jesucristo en mi universidad o con mis compañeros de trabajo, o no, ni siquiera con mi familia, van a empezar a decirme cosas. Entonces, para unos es el temor al rechazo, para otros es temor al qué dirán, que va muy de la mano. Para otros es que yo no me siento preparado para compartir la palabra de Dios, ¿sí? Para otros es que yo soy muy tímido. Es que yo no tengo el don de gentes, entonces yo poco me hablo con las personas. Es que yo no tengo tiempo. Y podemos sacar muchas excusas en realidad para no predicar la palabra de Dios. Yo pienso que de pronto es porque o ignoramos lo que Dios dice al respecto de la tarea de la evangelización, o tal vez hemos olvidado cómo se dan las cosas cuando evangelizamos. Yo quiero que recordemos hoy un poco mejor este aspecto, y los invito a que vayamos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es un versículo muy conocido por nosotros, ¿cierto? Pero quiero que lo recordemos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo prometió su Espíritu Santo a todos aquellos que depositamos nuestra fe en Él y lo hacemos nuestro Señor, ¿cierto? Todos los que rendimos nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ahora bien, el Espíritu Santo, nos dice este pasaje, se manifiesta con poder en la tarea de la evangelización. Quiero leer nuevamente el versículo: recibiréis poder y me seréis testigos. Somos testigos de Dios con poder.
Nosotros cuando vamos a hacer la tarea de la evangelización, cuando vamos a demostrar amor a la persona para salvar la vida de esa persona, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. La tarea de ir y compartir el evangelio a otra persona es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, no depende de qué tan capacitado tú estás, de qué tan bien te sientes al momento de evangelizar. No depende de tus habilidades persuasivas. ¿De qué depende entonces la evangelización? De que tú lo hagas en el poder de Dios. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios parámetros. Cuando llevamos el mensaje del evangelio a otra persona, el poder de Dios actúa en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos sus testigos, como lo dicen las palabras de Hechos. En el capítulo 4 de Hechos vemos un ejemplo, no lo vamos a leer, yo lo voy a contar. Vemos un ejemplo justamente de cómo actúa el Espíritu Santo en los discípulos para hablar con poder. Salen los apóstoles, van Pedro, Juan y otros, y empiezan a hablar el mensaje del evangelio en las calles, en las sinagogas, en todas partes, y los capturan los fariseos porque no estaban de acuerdo. Pues imagínense, unas semanas atrás acababan de hacer crucificar a Jesucristo y ellos estaban predicando a Jesucristo crucificado, resucitado, como el Señor y Mesías anunciado en las Escrituras. Entonces los fariseos los capturan, los llevan a la cárcel y les hacen así como un juicio muy rápido. Bueno, ¿qué hacemos? Los azotamos, esto, lo otro, pero no tenemos pruebas, la gente va a decir que esto, que el otro. Bueno, en fin, deciden amenazar a los discípulos. Ustedes no pueden predicar más de Jesucristo, no pueden hablar más de ese sujeto, y los dejan libres. Claro, ante esa amedrentada y amenazada con que los van a azotar y meter a la cárcel, ellos salen, se encuentran con los demás discípulos y ¿saben qué hacen? Se ponen a orar y le dicen, la oración es más o menos así: Dios Todopoderoso, tú conoces las amenazas de ellos, tú conoces los obstáculos que nosotros estamos pasando en este momento, tú conoces el miedo que tenemos ahora para ir a evangelizar cuando enfrentamos la muerte, la cárcel, azotes. Te pedimos que nos des valor para ir en medio de estas circunstancias y predicar tu palabra. Te pedimos que manifiestes tu poder en nuestras vidas para llevar el mensaje del evangelio y que hagas como a ti te parezca, señales, prodigios, milagros, lo que quieras. ¿Qué dice el pasaje que sucedió? Mientras estaban llorando, fueron todos llenos del Espíritu Santo y salieron con valor a predicar el mensaje del evangelio. Versículo 33, Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿De qué manera predicaban ellos el evangelio? No era en sus fuerzas, no era en sus capacidades, era en el poder del Espíritu Santo, dejándose guiar por el Espíritu Santo para la tarea de dar testimonio de Jesucristo como resucitado, como lo menciona aquí. ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Tú quieres, como lo leemos del pasaje, recibir abundante gracia sobre tu vida? Esas dos son consecuencia de que tú vayas y compartas el evangelio a otras personas. Cuando tú vas y compartes el evangelio, el poder de Dios actúa en tu vida. Tú experimentas el poder de Dios. Dios te dirige. Dios te hace vencer tus miedos, superar los obstáculos, el no sé qué decir. Dios te pone las palabras en tu boca, en tu corazón. Necesitas empezar a, como hicieron ellos, tenemos miedo, danos valor, y salieron a actuar, confiando en que el poder de Dios actuaba sobre sus vidas y actuó sobre sus vidas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Para todo, confiar en el Señor, confiar en la palabra de Dios, confiar en esta tarea que nos es encomendada, confiar en que cuando vamos es el poder de Dios actuando en nuestras vidas.
Señor, tengo miedo de ir a evangelizar. Y a veces, ¿qué le pedimos a Dios? Señor, quítame el miedo. Miren, la oración de ellos no fue quítame el miedo. Nosotros tenemos que superar el miedo. Y lo dice la palabra en Timoteo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Somos llamados a actuar confiando en el poder de Dios. Cuando lo hacemos, experimentamos el poder de Dios. Necesitamos dar esos pasos de fe. Si no los damos, ese poder de Dios no se manifiesta en nosotros. Entonces, que tengamos primero claro esto. Cuando vamos a compartir el mensaje del Evangelio a otra persona, depende en algo nuestra capacidad, si tenemos don de gentes, si somos muy de hablar con cualquiera. ¿Depende de nosotros? En ninguna manera. Dios no dice, bueno, los que son agraciados van a compartir el Evangelio, los que son muy amigueros van a compartir el Evangelio. No, el mandato es para todos nosotros, sus discípulos. Y para eso nos da el poder de su Espíritu Santo, para que superemos cualquier obstáculo que tengamos, sea de nuestro carácter, sea de cuestiones aprendidas, de temores, de falta de confianza en nosotros, lo que sea. Ese es el primer aspecto. Entonces, no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. No son tus argumentos ni tus habilidades, es el poder de Dios actuando en tu vida. Y el segundo aspecto, quiero que veamos este otro pasaje. Romanos 1, versículos 16 y 17. Hoy vamos a ver solamente estos versículos y otro más y ya. Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Me encanta este pasaje. Este pasaje encontramos las bases para la salvación de las personas. Yo las voy a enumerar así lo que dice. El poder de Dios para la salvación está en el Evangelio. El poder de Dios para la salvación de las personas está en el Evangelio. El otro aspecto, las personas necesitan oír el mensaje del Evangelio para ser salvas. Tercero, las personas necesitan creer el mensaje del Evangelio para ser salvas. Como lo dice ahí, la fe, la salvación es por fe de principio a fin. El justo por la fe vivirá. La salvación es por fe, no por obras. Y cuarto, los cristianos tenemos que dar a conocer sin ninguna clase de vergüenza o temor el mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice ese pasaje. Yo quiero que miremos y las desglosemos. El poder de Dios para la salvación, ¿en dónde está? En el mensaje del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Acabamos de hablar, por un lado, el poder con el que nosotros vamos a predicar el Evangelio, ¿cuál es? Es el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Obra en nosotros para que superemos nuestros temores, nuestros obstáculos, nuestras barreras, nuestra timidez, lo que sea. Ese poder de Dios obra en nosotros para que vayamos. Pero el poder que obra en la persona para la salvación es el poder que radica en el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el que tiene el poder para dar salvación a todos los que en él creen. Esto es absolutamente muy importante y hay que dejarlo muy claro. A veces las personas interpretan, mal entienden que toda la Biblia es el Evangelio. Toda la Biblia es la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje muy concreto, muy específico.
Y las personas necesitan escuchar para salvación. El poder para salvación está en ese concreto mensaje que es el Evangelio. Evangelio literalmente traduce la buena noticia. Y estamos hablando de la buena noticia del plan de salvación de Dios en Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, si yo le digo a una persona verdades de la palabra de Dios que bendicen su vida, le digo verdades, por ejemplo, acerca de cómo llevar su relación de pareja, seguramente su relación de pareja va a empezar a recibir la bendición que es consecuencia de obedecer lo que Dios dice. Y entonces esa persona va a sentir, mi relación de pareja está mejor. Si esa persona recibe instrucciones de cómo dominar su carácter y cómo hacer algunos cambios en su vida para relacionarse mejor con las personas, esa persona va a cambiar y va a recibir esa bendición de ahora tengo un mejor carácter y me relaciono mejor con otros. Y aunque está recibiendo verdades bíblicas, no ha recibido la salvación, que es lo más importante. Entonces, el poder para la salvación no está en toda la palabra de Dios. El poder para la salvación está en el concreto mensaje que llamamos Evangelio. Ahora bien, ¿dónde conocemos cuál es el mensaje del Evangelio? Y uno dirá, pues en los 4 evangelios, ¿cierto? Pues se puede sacar, pero no está tan claro. Está súper claro en el libro de los Hechos. Cuando ustedes estudian el libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento y ven cómo los discípulos de Jesús, qué era lo que decían cuando iban a evangelizar, ahí podemos sacar claras las características. Yo quiero que leamos uno de esos pasajes. Este pasaje que vamos a leer solo uno, porque igual es largo. Ustedes lo comparan con otros muchos y el contenido es exactamente el mismo, nada más, nada menos. Aquí vamos a encontrar los requisitos esenciales para la evangelización. Los invito a Hechos, capítulo 2, y vamos a leer la primer prédica que Pedro hace después de haber recibido el Espíritu Santo. Habían miles de judíos en Jerusalén que habían venido para la celebración de una de las fiestas más importantes. Así que cuando Pedro hace este discurso, habían miles de judíos, que les pongo un poco el contexto, porque lo que vamos a leer y cuando extractemos, en realidad el contenido del Evangelio es mucho más abundante, pero por eso les pongo el contexto. Estos judíos que habían venido a la fiesta, que escucharon este mensaje del Evangelio, ya sabían el trasfondo de muchas de las cosas que Pedro predicó. Por ejemplo, si yo les digo el Mesías, ellos tenían claro las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías. Cuando entendemos la palabra Mesías, claramente entendemos, ok, yo soy pecador y estoy condenado. El pecado está ahí, el infierno y la condena están presentes cuando en el contexto de los judíos se hablaba es el Mesías prometido. Para ellos es claro esto, ok, yo soy un condenado pecador que no tengo esperanza, me voy para el infierno. Pero el Mesías es el que paga el precio, el que salva al pueblo de los pecados. Ok, Él es. Siempre en ese contexto está eso claro. Puede que leamos y no veamos nada de eso otro, pero está. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos que estudiaban todo el Antiguo Testamento, conocían el sistema de sacrificios, que el cordero que ellos mataban representaba justamente el precio por sus pecados, que alguien tenía que morir por sus pecados, ese es Jesucristo. O sea, para ellos, cuando Pedro predica, todas estas verdades que ellos ya conocían, vienen a la luz. Por eso lo que vamos a leer es súper comprimido. ¿Sí? Yo les voy tratando de explicar un poco mejor. Leámoslo. Hechos 2, versículo 22 al 38. Se pone Pedro de pie y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis. Mire que está haciendo alusión a que ustedes lo vieron, o sea, él murió hace 4 semanas atrás, 5 semanas atrás. A este, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Mire que ahí ya hizo referencia al plan de Dios que está escrito en todo el Antiguo Testamento. Anticipado consejo de Dios. Dios había determinado que así sucederían las cosas. Continúa el versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué está hablando? De la resurrección, muerte, resurrección. Y empieza a citar algunos pasajes del Antiguo Testamento. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está hablando claramente de la resurrección del cuerpo, que el cuerpo, la carne, no se va a descomponer allí en una tumba, sino que se va a levantar. Eso lo había dicho David hablando acerca de Jesucristo. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no ha resucitado. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí Pedro está haciendo alusión a uno de los mensajes proféticos más importantes del Antiguo Testamento, y es la promesa que está en el segundo libro de Samuel, la promesa que Dios le hace a David de que de su linaje, de su descendencia, va a venir el Mesías Salvador, que va a ser ese Cordero perfecto que va a quitar el pecado del mundo. Es el que va a reinar un reino que nunca va a terminar. Sí, hablando de Dios con nosotros. 33, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Continúa. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas palabras que acabamos de escuchar son las palabras que dan vida. Este mensaje que acabamos de escuchar es el que tiene poder para dar vida eterna a las personas. Vamos a desglosarlo de manera más concreta, porque ahí está todo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuáles son los requisitos para la evangelización? Requisitos que si falta alguno, no estoy evangelizando. Si falta alguno, estoy compartiendo la palabra de Dios, y es bueno y hay que hacerlo, pero si falta, no estoy evangelizando, no estoy compartiendo el mensaje que puede dar vida a otra persona. Primero que todo, ¿de quién hablamos? De Jesús. De Jesús. Todo el discurso es acerca de Jesús de Nazaret. Si estamos evangelizando, compartiendo el evangelio porque queremos que la persona
tenga la vida eterna, que se salve, necesitamos hablar de Jesús. Dice la palabra, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Dice la palabra de Dios, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A Jesús. Entonces, ¿de quién hablamos cuando estamos evangelizando? De Jesús. Si tú hablas del amor de Dios, Dios te ama y tiene un plan especial para tu vida. Es muy bonito, pero no estás evangelizando. Estás hablando del amor de Dios. Dios es amor y puedes hablar demasiadas cosas del amor de Dios, pero si vas a hablar del mensaje del Evangelio, es Jesús. El mensaje nos sigue hablando. ¿Qué decimos acerca de Jesús? Porque todo lo que hablamos es de Jesús. ¿Qué decimos? Requisitos. Se habla de la vida que Jesús vivió, ¿cierto? Vino a la tierra, se hizo hombre, ¿cierto? Como dice Filipenses 2, predicó la palabra de Dios, sanó, liberó. Jesucristo es Dios, hizo milagros y señales para dar testimonio de que Él era el Mesías elegido. Continúa. ¿Qué más se debe hablar de Jesús? Se debe hablar de la muerte de Jesús. Y esto conforme a las Escrituras. Y aquí tiene que ver lo que yo les decía. El Antiguo Testamento está lleno de palabras que anunciaba la venida de Jesús. Los judíos escucharon estas palabras de que es el anunciado, el de la promesa hecha a David, y ellos claramente entendieron todo el panorama. Pero hoy, entre medio de nosotros, en medio de la cultura en la que vivimos, ¿quién sabe por qué era el sistema de sacrificios que vemos en la Biblia? ¿Por qué cada año mataban un cordero y cada año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y derramaba la sangre? La gente de hoy no tiene ni idea de eso. La gente no sabe qué es Mesías, qué es el Cristo. Y cuando dicen Cristo, piensan en una cruz. Y nada que ver con la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la muerte de Jesús, debemos hacerlo conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió para pagar el precio por nuestros pecados. Dentro del mensaje del Evangelio, indiscutiblemente, indispensablemente, el individuo, la persona, si le estoy predicando a Daniel, Daniel tiene que reconocerse a sí mismo como pecador condenado. Esa es la realidad que está planteada implícita en el mensaje del Evangelio. Cuando hablo de la muerte de Jesús, Jesús murió en tu lugar. Tú tenías que haber muerto por tus pecados, y esa muerte tuya te llevaba derecho al infierno, porque tú mueres en pecados, no puedes hacer nada por tu pecado. Jesús murió en tu lugar. Y cuando Jesús estaba en la cruz, o más bien cuando tú por medio de la fe haces a Jesús el Señor de tu vida, cuando aceptas el precio que Él pagó por ti, Él te dice: toma mi inocencia. Y Él agarra tu pecado, y tu pecado lo clava en la cruz y muere pagando el precio por tu pecado. Por eso, cuando tú, por medio de la fe, aceptas ese precio, aceptas a Jesús como el dueño de tu vida, entonces tú eres santo. Un regalo que Dios te da. Esto es necesario en el mensaje del Evangelio. Si no hay esto, no hay mensaje del Evangelio. El hombre es pecador, Romanos 3:23, y está separado de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, la condenación. Es necesario que la persona lo entienda, que lo reconozca, por otro requisito que vamos a ver más adelante. Se habla de la muerte de Jesucristo, conforme a todo lo que Dios estableció, que Jesucristo iba a morir y que era el precio que se iba a pagar por los pecados de la humanidad. Pero se debe hablar de su resurrección. Jesucristo pagó el precio por los pecados, ¿cierto? Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y el hecho de que Jesús haya resucitado demuestra la victoria sobre la muerte.
La muerte ya no tiene poder sobre él. Entonces cuando nosotros morimos, seguimos con la vida eterna, conectados con Dios. Además, si Jesucristo resucitó, como está hoy, está vivo y está con el Padre preparando lugar y vuelve por nosotros para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. La resurrección es clave en la predicación del mensaje del Evangelio. Es la victoria sobre la muerte. Mire que una vez más sigue teniendo prioridad el pecado que nos mata, el pecado que nos destruye. Que es que no me gusta, que es como que asusta a la gente. Es que no es cuestión si nos gusta o no. Si no lo predicamos, no estamos evangelizando y no le estamos dando a la persona la oportunidad informada de tomar una decisión por Jesucristo. Entonces, se habla de Jesús como Señor y Cristo, y esto lo vemos en todas las predicaciones. Jesús de Nazaret, Jesús el que murió, el que resucitó, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Una vez más, por nuestro contexto uno dice, pues el Señor de la tienda, Cristo, pues el sacrificado allí, como que no tiene mucha relevancia, como que no lo entendemos. Pero es que cuando hablamos de Señor y Cristo, estamos hablando de que Él es dueño, que Él es amo. La palabra es kurios. Y entonces, cuando Él es mi Señor, no es un Señor como cualquier otro, es el dueño y amo de todo el universo. Dios lo puso como amo y dueño de toda la creación. Y entonces, una vez más, va para allá. Yo soy salvo, recibo el regalo de la vida eterna cuando por medio de la fe creo que Jesús vino a la tierra, pagó por mis pecados, resucitó entre los muertos, está con Dios, y lo hago a Él mi Señor, aceptando ese precio que Él pagó. Ahora Él es mi dueño. Esto debe ser muy claro cuando predicamos el Evangelio. Que la persona piensa que el Evangelio, ¿qué es? Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Entonces la gente viene a la iglesia buscando el plan de bendición. Bendíceme, bendíceme, prospérame. La billetera, no, sobre todo la billetera, Señor, porque tengo necesidades, tengo obligaciones, tengo responsabilidades. Y la gente entonces viene con un evangelio muy pobre, que realmente no le ha dado la salvación, sino que le ha dicho: ven y busca a Dios por lo que Él te puede dar a ti en cosas materiales. Y cuando vamos a la Biblia, Dios dice: no busques las cosas materiales, busca las cosas de arriba. Entonces vienen con un engaño. Se habla de Jesús como Señor y Cristo. Se habla acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Metanoia, es de la palabra griega. Cambio en tu conocimiento, cambio en tu manera de pensar, por lo tanto cambio en tu manera de vivir. Y me encanta este otro pasaje, no lo vamos a mencionar. Juan capítulo 3. Jesucristo le dice a Nicodemo esta verdad radical: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Juan 3, probablemente versículo 3. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entendamos esto tiene que ver con arrepentimiento. Usted está en un parto, está en un parto con un amigo suyo, con una amiga, y entonces nació el bebé, y usted es el médico. Usted agarra el bebé y le dice: este bebé necesita volver a nacer. ¿Qué le está insinuando al bebé que acabó de nacer? Le está insinuando que este bebé, así como está, no funciona, no sirve. Este bebé, de pronto el papá le dice: ve, pero no le puede hacer algo como para que funcione. No, es que esto no es cuestión de maquillarlo un poquito. Él necesita cambiar por completo. Es necesario que vuelvas a nacer. Cuando Dios nos dice que volvamos a nacer, está implicando: oye, en tu vida no es que la maquilles, no es que ahora tengas cierta apariencia de piadoso. Tiene que haber un cambio total en tu vida. Eres una nueva persona. Por eso la Biblia es muy clara, muy contundente cuando dice: tú en Cristo mueres y en Cristo vuelves a nacer. O sea,
tú a tu vida pasada, a andar persiguiendo tus propios placeres, lo que a ti te parece, tus filosofías, tus preferencias políticas, sexuales, lo que sea. Eso era cosa del pasado. Ahora yo soy quien gobierna tu vida. Lo estamos hablando, acabamos de hablar. Curios, Señor, dueño, amo. Arrepentimiento implica ese cambio. Yo vuelvo a nacer y soy diferente. Yo antes decía groserías, ya no digo más. Yo antes no le ponía cuidado a ciertos aspectos de mi carácter, ahora sí soy muy cuidadoso con esos aspectos. Arrepentimiento, la persona lo necesita. Esto tiene que entenderlo claro. Entonces, es ofensivo el evangelismo. Tenemos que entenderlo hasta de esta manera, porque cuando yo le he dicho, la persona tiene que entender que su vida como está no sirve para Dios. Claro, Dios le ama y lo acepta como es y lo está trayendo, pero la persona está amarrada a su pecado y tiene que entender y reconocerlo y arrepentirse de él para poder nacer de nuevo, para recibir el Espíritu Santo y vivir esa vida nueva como Dios lo manda, para empezar a implementar esos cambios, recibir el Espíritu Santo como lo plantea el pasaje y empezar a producir fruto en la vida, que será progresivo en la medida que yo voy conociendo a Dios. Pero miren las implicaciones tan importantes y tan radicales de la demanda del Evangelio. Tienes que arrepentirte, cambiar. Y lo último es que la persona sepa que nosotros hablamos cuando evangelizamos de una decisión pública de hacer a Jesús el Señor de su vida. Pedro le dice, arrepiéntase y bautícese. El bautícese es esa declaración de identidad donde yo confieso públicamente, reconozco públicamente que Jesús ahora es el nuevo administrador de mi vida. Él es el dueño de mi vida ahora. Y es público porque ahora vivo para Él y quiero que todos los demás lo sepan. Y que cuando me vean, vean a Él, vean la nueva administración siendo ejercido en mi vida. No me vean a mí todavía con mis mismas actitudes. Esa, en muy resumidas cuentas, es la información que debe contener nuestro mensaje cuando predicamos el Evangelio. Si falta uno de estos elementos, no estoy predicando el Evangelio. Estoy compartiendo palabra de Dios. Qué lindo, qué bonito, es necesario, hay que predicar la palabra de Dios, pero si queremos que la persona pueda tomar una decisión por Jesucristo, necesita conocer estas verdades. Ahora yo pregunto, ¿estas verdades las podemos compartir a una persona en 5 minutos? Y esto es un llamado entonces muy importante a replantear los métodos evangelísticos que hemos aprendido. Porque uno va por la calle, venga, solamente regálame 5 minutos para predicarle el Evangelio. En 5 minutos, o sea, no hay ni peligro que la persona vaya a recibir la información para poder tomar una decisión informada que va a transformar el resto de su vida. Si no predicamos el Evangelio, ¿la consecuencia cuál es? Lo que vemos hoy en día en las iglesias. Entre comillas, cristianos que no han conocido el mensaje del Evangelio, por lo tanto su cristianismo es totalmente superficial. Cristo no es su Señor, no hay arrepentimiento en sus vidas, no hay cambio, no hay fruto. Van a la iglesia, dame Señor, dame Señor, dame Señor, dame Señor, dame Señor, dame Señor. Por un pobre conocimiento del Evangelio. Yo quiero y espero que a partir de hoy nosotros lo tengamos muy claro, que podamos orar, preparar nuestro corazón, como lo dicen los discípulos que vemos en la Biblia, dame valor e ir y hablar el mensaje del Evangelio, diciendo lo que hay que decir, no lo que me gusta. Es que la persona se va a sentir ofendida, lo lamento, pero es que si no se ofende se va para el infierno. Yo prefiero que se sienta ofendida a que se pierda la eternidad sin Cristo.
Las personas necesitan oír el mensaje del Evangelio para ser salvas. Hablar del amor de Dios no lo salva. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Créele a Dios que Él te va a sacar adelante. Déjame orar por tus necesidades. Busca a Dios cada mañana. Él va a bendecir tu vida. Son cosas lindas que se dicen, pero que no tienen el poder para dar vida eterna a las personas. Ven, te comparto mi testimonio de vida. Y le compartimos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Esto es muy lindo, es importante hacerlo. Pero eso no es compartir el Evangelio. A menos que en la mitad de tu testimonio tú compartas todo esto que acabamos de hablar y complementes todo el mensaje del Evangelio. O sea, si no se habla esto, tú no estás compartiendo el mensaje del Evangelio, no le estás dando a la persona lo que dice el pasaje. El mensaje del Evangelio es poder para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué necesita primero? La gente necesita escuchar el Evangelio para poder entenderlo y tomar una decisión informada por Jesucristo como Señor y Salvador. Lo leíamos en el capítulo, en el versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Cuando compartimos el mensaje del Evangelio, se entiende la justicia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la justicia de Dios? Lo pongo súper resumido. Tú eres pecador y estás condenado. El pecado te condena a una eternidad en el infierno. Tú no puedes hacer nada para librarte de eso. Cristo paga el precio por tu vida. Si tú quieres ser libre de tu culpa y tener la eternidad, tienes que aceptar el precio que Cristo pagó, haciéndolo a Él Señor de tu vida. Porque Él es el Señor, reconociéndolo como Señor, como Dios lo nombró. Y rendir tu vida de aquí en adelante en obediencia a Él. Esa es la justicia de Dios que se revela en el mensaje del Evangelio. Si no compartimos el mensaje del Evangelio, la justicia de Dios no se revela. Y entonces la gente viene y solamente piensa que Dios es amor y que tiene que bendecirme. Pero mira que en el mensaje del Evangelio, Dios es un Dios de ira, es un Dios justo, es un Dios amoroso. Y esas características no se contradicen. La ira de Dios cayó sobre Jesús porque el pecado tenía que pagarse, tenía que condenarse. Y Dios hizo su justicia en Jesús. Y por su amor solamente tenemos que, por medio de la fe, aceptar a Jesús, rendirnos ante la verdad que Él es el Señor. Fácilmente en conversaciones le decimos a la gente: Dios te ama, Dios te bendice, esto y lo otro. Pero eso está bien. Yo quiero volver a decirlo, que no piensen: que es que no le puedo decir a la persona que Dios te ama. Dígaselo todas las veces que quiera. Pero también dígale: Dios aborrece al pecador, ¿no? También es otro versículo que aparece en la Biblia. El problema con que nos quedamos con esos mensajes bonitos para las personas es que creemos equivocadamente que les estamos compartiendo el Evangelio. Y eso no es compartir el Evangelio. Si queremos que la persona reciba el regalo de la vida eterna, necesitamos compartir el mensaje del Evangelio. Romanos 10, versículo 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué nos está diciendo? Oye, la gente no puede invocar el nombre de Jesús como Señor si no han escuchado el mensaje de salvación completo, como corresponde. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ya fuimos enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Literalmente, de los que anuncian el Evangelio. Las buenas nuevas son la palabra de salvación a través de Jesucristo, que acabamos de hablar hace un momento. La gente no puede depositar su fe en Jesucristo a menos que tenga el conocimiento del mensaje del Evangelio. Lo he repetido muchas veces, pero quiero que eso quede muy claro en nosotros esta mañana.
Y entonces nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Dar a conocer sin ninguna clase de vergüenza, sin temor, en el poder del Espíritu Santo, el mensaje del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Conscientemente, de manera intencional, ir a las personas a hablarles esta palabra. Por eso yo siempre les digo, invítelo a tomarse un cafecito, llame a la persona y esté pendiente. Nos hemos inventado un término que no existe en la Biblia, que es preevangelismo. Pongámosle que el preevangelismo no existe. Lo que existe es el mandato de la palabra de Dios de amar al prójimo. Y en ese preevangelismo que llamamos, entonces estamos pendientes de la persona, oramos por ella, le acompañamos en sus necesidades. Eso es demostrar el amor de Dios. Pero mientras hacemos eso, tenemos que planear y buscar, como lo veíamos la semana pasada, la oportunidad, el momento para predicar este mensaje, el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. El resto de la tarea, el resto de responsabilidad, ¿en quién recae? En el individuo. Entonces póngale cuidado. Yo evangelizo en mis fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. El mensaje que comparto tiene poder para salvación. Entonces, yo voy con poder. La palabra que hablo tiene poder para salvación. ¿Cuál es mi parte allí? Lo que yo digo muchas veces, yo soy un parlante, una grabación, repito lo que Dios ya dijo. Esto es el Evangelio, yo lo repito y lo comunico a otra persona. Lo demás corresponde al individuo, lo que Dios haga en el corazón del individuo, lo que la persona toma en su decisión. Las personas necesitan creer el mensaje del Evangelio para ser salvas. El Evangelio, la salvación es por fe de principio a fin. El justo por la fe vivirán. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cada persona después tiene que tomar su propia decisión. Algunos nos rechazan, otros empiezan a preguntar cosas enredadas, otros aceptan la verdad de la palabra del Evangelio y rinden su vida a Cristo. Cuando las personas rinden su vida a Cristo, es nuestra responsabilidad de igual manera guiarlos por el camino. Ok, ahora tu vida debe ir de esta manera. Esto es orar, esto es leer la Biblia. El Espíritu Santo obra en tu vida de esta manera. Ven, tú has sido unido a una iglesia por el Espíritu Santo, ven, te invito a la mía. Luego viene ese acompañamiento, que es el mandato de Dios que nos dice: vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra responsabilidad. Dios entonces nos llama. Jesús levanta sus ojos, ve el mundo y dice: están perdidos, como ovejas sin pastor. Hay esperanza para ellos. Ruega a Dios que envíe cada día más obreros, más gente dispuesta a ir a llevar el mensaje del Evangelio. Viene el llamado de Dios a nuestras vidas en la etapa en que nos encontremos y nos dice: habla el mensaje de salvación a las personas. Vienen las excusas de nuestra parte. Dios nos dice: cuando tú creas que es oportuno y cuando tú creas que es inoportuno, siempre es un buen momento para tirarle un salvavidas a alguien que se está muriendo. Predica el mensaje del Evangelio. Hoy el Señor nos dice: no es en tus fuerzas, no depende de ti. Yo ya te di mi espíritu de poder para que vayas y actúes con ese poder. No es tu argumento, es el poder contenido en el mensaje del Evangelio el que va a darle la vida eterna a esas personas. Tenemos hoy claro el mensaje del Evangelio. Vayamos con valor a predicar en el poder del Espíritu Santo el mensaje de poder del Evangelio a todas aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Oremos. Señor, queremos
Darte gracias por esta palabra que ha traído claridad a nuestras vidas, ha aclarado el llamado que tú nos haces y la responsabilidad que tenemos frente a la necesidad que hay en el mundo. Yo te invito a que te pongas de pie, ponte de pie. Le diría a Dios: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Me pongo de pie para declararte a ti, para demostrarte públicamente que soy un soldado, Señor, que se para firme ante tu presencia. Que a partir de hoy estoy dispuesto a ir en el poder de tu Espíritu Santo, a actuar sin excusas, superando temores, dudas, inseguridades, sabiendo que eres tú el que obra en mi vida. Dile a Dios: Señor, yo quiero experimentar tu poder moviéndose en mi vida. Dile: Señor, tú conoces mis temores, mis dudas, inseguridades, los obstáculos que yo saco, las excusas que no conozco gente. Dile: Señor, dame valor para ir. Hay mucha gente allá afuera que te necesita a ti. Hazme sensible a tu dirección, Espíritu Santo. Quiero llevar el mensaje en tu poder, Espíritu Santo. Dame ese valor, ese denuedo para ir a los demás, para salir, para dejar mi comodidad e ir a otras personas, a llevarles tu palabra en amor. Señor, llena mis labios, llena mi mente del conocimiento de tu palabra, para que cuando yo les hable, predique tu palabra poderosa del mensaje del Evangelio. Hoy para mí ha sido muy claro, Señor, lo que debo hablar para poder salvar la vida de una persona. Gracias, Señor, porque hoy lo tengo claro. Ya no más excusas, ya no más mensajes a medias. Mensajes a medias producen, si pudiéramos decirlo, cristianos a medias. Cristianos o personas engañadas que siguen creyendo en su propio Dios, en un Dios salido de su propia imaginación que no tiene ningún sustento bíblico. Llévanos, Señor, cada día a ser más sometidos a tu palabra, para dar a conocer el mensaje que tú quieres que demos a conocer, no el que a nosotros nos parece, no el que nos parece socialmente aceptable. Tu mensaje no cambia, Señor. Tu mensaje es el único que puede dar vida a las personas. Gracias porque nosotros hemos entendido este mensaje y hemos depositado nuestra fe en ti, haciéndote el dueño de nuestras vidas. Hoy nos rendimos ante ti una vez más y reanudamos, Señor, esta entrega, esta rendición nuestra a ti. Te pedimos que tú seas tomando nuestras vidas y, como lo hablabas, seas trayendo cada día más gracia y bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, en la medida en que nosotros nos encargamos de tu reino, Señor. Tú te encargas de todo aquello que nos hace falta en nuestras vidas. Presentamos nuestras familias, nuestros hogares, la familia de nuestros hermanos que hacen parte de esta iglesia pero que no han podido venir en esta mañana. Nos presentamos todos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú seas manifestándote en cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros hogares, trayendo tu protección. Cuídanos, Señor, no nos dejes caer en tentación. Sé tú trayendo tu provisión a nuestras casas, a nuestra mesa, que nunca falte el sustento. Sé tú llevándonos, Señor, para que conozcamos tu palabra, tu verdad, y seamos cada día más sometidos en obediencia a tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, en nuestro país, Señor. Llévanos ahora con tu bendición, pero alertas a las oportunidades para compartir el Evangelio a toda persona que pongas en nuestro camino. Y para después de ello, aquellos que decidan por ti, Señor, aquellos que escuchen tu voz, los acompañemos en el proceso de hacerlos tus discípulos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das, por este llamado hermoso con poder que traes a nuestras vidas. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que vayamos con poder a hablar tu palabra de poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.